Bueno, señores, me avisen si hay alguna, alguna consulta. Eh, sé que esta parte es medio abstracta para revisar varias veces. Y digamos, la ventaja, por un lado, es las definiciones formales, porque si se llega a entender bien el concepto de las definiciones formales, entonces el repaso es rápido. ¿Sí? Y la desventaja es esa misma, que de repente uno necesita ceñirse únicamente a las definiciones, como son estas que tenemos de función caracterizadora o función característica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que lo que hace esta función es tomar eh, como si fuera un conjunto, ¿verdad? Y divide ese conjunto o sea, tomar los naturales, perdón, y divide ese conjunto de naturales entre aquellos que pertenecen a cierto subconjunto y los cuales no pertenecen a cierto conjunto. Es como si fuera un clasificador. Cuando esta función caracterizadora, la que discrimina, la que divide, es computable, entonces tenemos un conjunto recursivo. No todas las veces la función caracterizadora es computable. Vimos en algunos casos donde realmente la función no es computable, por lo tanto el conjunto no es recursivo porque hay un sí, solo sí en la definición. Podemos ver la función caracterizadora mm, como una máquina. Le preguntas sobre la situación de un elemento y te dice si está en el conjunto o no está en el conjunto. Generalmente estamos hablando siempre de elementos de los naturales. Sí. Por otro lado, tenemos los conjuntos recursivamente numerables que tienen una definición general y una definición límite. La definición límite es cuando es vacío. Y cuando un conjunto es vacío, entonces automáticamente se vuelve recursivamente numerable por definición. O si no, si es imagen de una función, pero esa función tiene que ser total y computable. ¿Por qué esos dos casos? ¿Y por qué no se puede incluir el caso B en el caso A? Porque la función tiene que ser total, entonces tiene que retornar algo. Y entonces su imagen no puede ser vacía. Entonces, para ese caso se pone el caso límite donde la imagen sería vacío, digamos. Se divide en esos dos casos. Y podemos pensar en nuestra función G. En este caso no hace falta ni dibujar porque todos sabemos, pero en este caso sí hace falta dibujar. Hay que pensar que la G recibe todos los naturales y que retorna un subconjunto de los naturales. Y ese conjunto rojo que está ahí es eh, el conjunto S. Es útil pensar en la función G como una máquina que recibe, pero no recibe elementos del conjunto, recibe simplemente un número, ¿verdad? Un natural, que no intenta ser elemento del conjunto. Solamente lo que hace es hacer que esta máquina
dispare un elemento del conjunto. ¿Sí? Por eso se llama recursivamente enumerable, porque es como que yo le dame un elemento del conjunto, dame dos, dame otro elemento, dame otro elemento del conjunto. Es lo que nosotros le pedimos a la máquina G. Hay por lo tanto dos tipos de conjuntos. Los recursivos, que están completamente definidos, y los recursivamente también que están completamente definidos. Sin embargo, el, podemos tener un conjunto recursivamente enumerable que no es recursivo. Eso lo vimos al final de la clase ayer, donde si tenemos el subconjunto S como el subconjunto de todos los números que aparecen en la expansión decimal de pi, si yo pregunto si aparece el 2560, si yo estoy preguntando si ese es recursivo de alguna forma, porque estoy pregunto por un elemento, eh, entonces eso coincide con esa G1 que habíamos visto en la clase, una clase antepasada, y es incomputable porque lo único que va a tener la máquina para la función característica sería buscar ese patrón en pi. Si encuentra, te va a decir si pertenece, pero vamos a suponer que no pertenece. Nosotros vamos a seguir buscando. ¿Sí? Si no, vamos a poder decir no pertenece. Y esa es la clave, digamos, ¿no? Por lo cual este conjunto no es recursivo. Sin embargo, sí es recursivamente numerable. Porque yo le puedo decir, dame el primer elemento, y él me va a decir, es el 1. Dame el segundo, y me va a decir, es el 4. Dame el tercero, por ejemplo, le va a decir ya el 14. Dame el quinto, y él va a decir, uno ya te entregué, pero te puedo entregar 41. ¿Sí? Después te puedo entregar 141. Y así en adelante. Yo puedo ir dando los elementos que pertenecen a esa. Esa es la diferencia entre el conjunto recursivo y el conjunto recursivamente numerable. El conjunto recursivo te da exactamente las propiedades representadas por la función característica, las propiedades del conjunto. En cambio, en el conjunto recursivamente numerable solamente te puede dar una secuencia sin identificar las propiedades. ¿Sí? Sin embargo, los conjuntos recursivamente numerables y los conjuntos recursivos sí están relacionados de cierta forma a través de la inclusión. Nosotros tenemos que todo conjunto recursivo es recursivamente numerable. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a demostrar esto, tenemos que demostrar con la definición. ¿Sí? No tenemos otra forma de demostrar que aplicando la definición. ¿Y qué significa cuando decimos demostrar? Es equivalente a lo que nosotros manejamos con las demostraciones formales de los lenguajes. Cuando mm, yo le digo construir un PDA que reconozca este lenguaje, la forma en que ustedes tienen que demostrar eso es por la definición del funcionamiento. Van a tener que demostrar que el lenguaje reconocido es, y ahí van a poner todas las
las hipótesis que sustentan, que son esos, esos enunciados que fueron poniendo, la n va a cargar tanto, etcétera, todos esos enunciados. Pero en última instancia siempre lo que están haciendo es mm, eh, aplicando la definición de reconocimiento, por ejemplo, del PDA o de la máquina de Turing. ¿Sí? Y el reconocimiento se da por su definición formal. ¿Por qué toda esta introducción? Porque en realidad, cuando yo necesito demostrar, por ejemplo, que un conjunto es recursivamente numerable, tengo que utilizar, perdón, es recursivamente numerable, tengo que utilizar su definición. No me queda de otra, porque vi varias veces en los exámenes donde realmente no terminan demostrando. Sí, empiezan a demostrar, pero en realidad no terminan demostrando pues, desde el punto de vista formal. Para que yo pueda demostrar que un conjunto es recursivamente numerable, tengo dos alternativas nomás. Demostrar que es vacío o demostrar que puedo encontrar una función g que es total y computable. Y cuya imagen es el conjunto ese. Yo tengo esos dos caminos nomás para demostrar que algo es recursivamente numerable. Quiero que, que, que esa parte quede muy clara. Es como si yo, pues, yo dijese, yo voy a demostrar que un número es par. Entonces yo digo que z es par. Yo tengo que encontrar un número n, ¿sí? ¿Verdad? Y esta n tiene que pertenecer a los naturales, si estoy hablando de pares positivos. ¿Okay? No tengo otra si quiero demostrar que es par. Asimismo, cuando yo quiero demostrar que algo es recursivamente numerable, tengo que demostrar el primer caso, que es vacío, o tengo que demostrar que es la imagen de una función, pero esa función no puede ser cualquier función que se me ocurra. Esa función tiene que ser arrojar primero la imagen, pero sobre todo demostrar que es total, o por lo menos explicar cómo es total y cómo es computable. Sí. Hay que ir a la definición. Y ahí es donde de repente estas teoremas, que son dos nomás en realidad, son el, el caldo para otros teoremas muy relacionados. ¿Sí? Donde, o sea, no tenemos 10 ejemplos de teoremas, podemos tener 10 ejemplos, pero siempre van a lo mismo. Demostrar, en el caso recursivamente numerable, que es vacío, y si no es vacío, que es la imagen de una función total y computable. ¿Sí? Bueno, todo eso es la introducción nomás en general para los teoremas de esta sección del programa. El, el teorema en específico lo que nos dice es que tenemos un conjunto recursivo. Y si tenemos un elemento un conjunto recursivo, su función característica ya es computable. Eso asumimos por hipótesis del teorema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos dos alternativas. Ese puede ser vacío, ya es recursivamente enumerable por definición. Qué significaba entonces ese vacío en función de C? Significa que para todo X, C S de X es igual a 0, la función caracterizadora. Entonces la función caracterizadora puede ser la función constante 0, puede darnos 0 para todos los números. Por lo tanto, el conjunto C, S es vacío
y es recursivamente numerable por definición. Tenemos dos alternativas. ¿Sí? Si nosotros podemos ir a tomar este conjunto recursivo y decir, es conjunto recursivo. Entonces, esta función, que ya es total y computable, para nosotros vamos a dividir en dos. Vamos a hacer el caso de que para todo n, cs de n es igual a 0, significa que el conjunto es vacío. Nos da 0. Nosotros decimos, 1 pertenece, no. 2 pertenece, no. 3 pertenece, no. 4 pertenece, no. 5 pertenece, no. Por lo tanto, ahí ya, con eso ya estamos demostrando que ese es recursivamente numerable porque es vacío. Pero si no, quiere decir que existe un número, vamos a llamarle n raya, o bueno, no n, perdón. En realidad, acá debería haber usado x, señores, para ser consistente. CS siempre recibe x. Tenemos x porque las x son elementos del conjunto. Por más que son todos números, nos preguntamos, ¿el elemento 3 pertenece al conjunto? Sí. Entonces, S es para todo x, CS de x es 0. Sí, no se usa normalmente n, se usa x. Se usa n cuando se habla de enésimo, ¿sí? Enésimo, para conjuntos recursivamente numerable. Para los recursivos normalmente se utiliza la x. Quiere decir que existe, si no da 0 para todo, existe un valor, perdón, x sub 0, para el cual da 1. Puede dar 0 para todos los casos o no dar 0 para todos los casos. En esas dos formas estamos discriminando C. Si S es vacío, pues ya es recursivamente numerable, que es el primer caso. Si S no es vacío, entonces x sub 0 va a dar 1. CS de x sub 0 a 1. Por lo tanto, tenemos un elemento en S, seguro, ¿sí? Porque ya no es vacío. No es vacío. Si no es vacío, va a tener un elemento. A ese elemento le llamamos x sub 0. Y si el elemento está en el conjunto, cuando le preguntamos a la función caracterizadora, ¿está x sub 0 en el conjunto? Nos tiene que dar 1. Y a partir de ahí, lo que hacemos es armar la función g. Acá estamos armando, como les había dicho, tener dos alternativas: vacío o armar la función g. Estamos dando las dos alternativas. ¿Cómo se arma la función g? Y es sencillo. Si cs de n es 1, entonces retornamos n. La función g, la función del conjunto recursivamente numerable, una función en la cual le decís, dame un elemento, dame otro elemento, dame otro elemento, dame otro elemento, le das la n. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Dame el primer elemento, le decís. Entonces él se va y le pregunta al conjunto, a la función característica, ¿el 1 pertenece a ese? Si pertenece, le dice, 1, le dice la función g. Después, vamos a ponerle, dame el segundo, le dice. ¿El 2 pertenece al conjunto? Le pregunta la función característica. ¿El 2 pertenece? Sí pertenece. 2, le dice. Entonces, la función g se estuvo comportando, el 1 le devolvió 1, el 2 le devolvió 2. Ahora ella le pregunta por 3. Entonces se va y le pregunta a la función característica, ¿el 3 pertenece a la función característica? No, le dice, no pertenece 3. Pues yo tengo que devolverle siempre elementos del conjunto
que pertenecen. No me puedo decir que no pertenece. ¿Qué es lo que le puedo dar entonces? Y dale ese que vos sabés luego, que está en el conjunto siempre. ¿Sí? Por lo tanto, la imagen, todos los valores devueltos de por la función g va a ser los elementos del conjunto S. Vamos a ver gráficamente cómo se comportaría, cuál es la relación que hay entre la función C y la función G. Y otro punto muy importante con respecto a este tema, nosotros no estamos haciendo que las funciones retornen lo mismo. Ese sería, o sea, que sean lo mismo. Eso es un error de forma y de fondo, señores. Nosotros no estamos haciendo que la función G sea la función C. Para comenzar, no cumple la misma utilidad. La función C retorna 1, 0 nomás. Y la función G tiene que retornar elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, cumplen completamente otra función, ¿verdad? Otra utilidad. Tienen otro enfoque. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estuvimos haciendo? Armando la función G en base a la función C. ¿Y cómo queda armado? Vamos a suponer, vamos a suponer que hablamos de el conjunto de pares. Vamos a suponer que tomamos S, el conjunto de pares, del cual ya habíamos hablado. Entonces, la función característica es si X es par, entonces 1, si no 0. En este caso tenemos una S que no es vacía. Hay por lo menos un número par. Vamos a tomar a ese número par, a un número par como el 6. Si no es vacío, va a tener un elemento. A ese elemento le vamos a llamar 6. Perdón. Le vamos a llamar 6. La función característica, que es la primera que vimos, por eso es recursivo, está dibujada acá. Eh, el 1 es par, no. El 2 es par, sí. El 3 es par, no. El 4 es par, sí. El 5 es par, no. El 6 es par, sí. Esta es la función característica. Nosotros estuvimos haciendo al armar esta función, tomando como x0 uno de los elementos, es lo siguiente. El 1 es par. Ah, no, no es par. Ah, entonces te retorno 6. El 2 es par. Sí. Ah, entonces te retorno 2. El 3 es par. No, entonces te retorno 6. Si nos fijamos los valores que están acá, acá van a estar todos los pares. ¿Sí? ¿Cierto? Van a estar todos los pares. ¿Cierto que van a estar repetidos? Y que no era esa ninguna restricción de la función g. La única restricción de la función g era que sea total y computable. No que sea, no que sea inyectiva ni nada por el estilo. Solamente las características eran que tiene que ser total y tiene que ser computable. Acá está siendo total, sí está siendo total. ¿Por qué está siendo total? Vamos a hablar primero computable. ¿Por qué es computable? Porque yo puedo definir G a partir de CS. Volvemos al punto. Si yo tengo la máquina que computa CS, automáticamente puedo hacer eh, una, una máquina que computa G.
automáticamente, ¿sí? ¿Por qué es total? Porque C es total, entonces siempre me da un resultado acá de 0 o 1, entonces como yo no me involucro con ningún bucle más que pueda hacer que G entre en un bucle infinito, es un if nomás, el if no puede entrar en un bucle infinito. Eh, entonces es total también. Y la imagen es el conjunto S. Es un ejemplo sencillo de un teorema prácticamente obvio que la gente ni siquiera, o sea, lo toma así en una línea de vuelta, porque la matemática en este caso eh, es demasiado obvia pero nosotros tenemos que revisar minuciosamente. Sobre todo porque sirve como guía para, para las demás demostraciones. Donde, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero mostrar que algo es recursivamente enumerable, según su definición, tengo que mostrar que o es vacío o es la imagen de una función total y computable. Esa es su definición. No me queda otro camino. Esas dos cosas. Esos dos caminos tengo que seguir. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro teorema. ¿Sí? Habíamos visto en el teorema anterior, entonces que tenemos que el conjunto de conjuntos recursivamente enumerables, ¿verdad?, está incluido en el conjunto de conjuntos recursivos. ¿Sí? Habíamos visto que eh, si todo elemento, si todo elemento, si todo conjunto recursivo es recursivamente enumerable, quiere decir que todo esto está incluido. ¿Sí? Y de repente vimos un conjunto recursivamente enumerable que no era recursivo. Entonces esa es la relación que se da entre los conjuntos. ¿Por qué ejemplo dimos donde había un conjunto que era recursivamente enumerable pero no era recursivo? Era este. Puse en rojo porque significa el no, ¿verdad? No es recursivo porque su función característica tenía que haber sido esta y esta ya vimos que era incomputable. Pero sí es recursivamente enumerable, está en verde, porque podemos construir esta función, donde esta función va a parar siempre y nos va a dar como resultado nos va a dar todos las codificaciones de los números que aparecen en pi. Por lo tanto, la relación que se da entre conjuntos recursivos y recursivamente enumerables es los conjuntos recursivos son subconjuntos propios de los recursivamente enumerables. ¿Okay? Eso es lo que acabamos de demostrar en última instancia. Ahora tenemos un caso interesante, ¿sí?, que también que tiene, eh, perdón, que tiene cierto soporte para entender qué es lo que son los conjuntos recursivamente enumerables y los recursivos. Vamos a partir del hecho de que tenemos dos particiones de los naturales. ¿Sí? Tenemos así los naturales y tenemos por un lado, por ejemplo, S
y por otro lado S'. Los dos son una partición y no, por ser una partición, no comparten elementos. Tenemos que S unión S' es el conjunto de los naturales. Tenemos una partición, matemáticamente hablando, y no tienen elementos en común. Dice, si el teorema dice si S y S' ambos son recursivamente numerables, entonces S también es recursivo. Que tenemos como el caso inverso, digamos, del anterior. O sea, todo conjunto recursivo es recursivamente numerable. Cuando un conjunto recursivamente numerable es recursivo, y bueno, uno de los casos en el cual un conjunto recursivamente numerable es también recursivo es cuando el complemento del conjunto recursivamente numerable es también recursivamente numerable. Parece una palabrería gigante, pero realmente es sencillo el concepto. Si yo tengo dos conjuntos recursivamente numerables, podríamos pensar que yo tengo una función y otra función, ¿sí? O dos máquinas. A esta máquina yo le doy n y me da un elemento de x que pertenece a S. Y a este yo le doy n y me da siempre un elemento x' que pertenece a S'. Por lo tanto, si yo quiero saber si un número en particular x0 pertenece a S, ¿cuál es el camino que normalmente estoy siguiendo? Le estoy pasando datos acá a este, pasa el 1, el 2, el 3, el 4, con la esperanza de que de este lado en algún momento me dé este x0 y entonces yo puedo estar seguro de que x0 pertenece a S. Ya sabemos que eso puede ser eh, que me lleva a un camino sin salida, porque si x0 no pertenece, lo único que yo voy a estar haciendo siempre es preguntarle, y nunca voy a estar seguro de que un pasito más allá no está x0. Pero ahora cambia la situación. ¿Por qué? Porque yo tengo dos máquinas. Una que me da todos los elementos que están en S y otra que me da todos los elementos que están en S'. Y por estar en S' no están en S. Entonces lo que yo voy a hacer es, yo quiero saber si x0 está en S. Entonces le voy a decir, dame el primero de acá y me da un 4. 4 es x0, no es x0. Por eso tengo que concluir algo. No todavía. Por lo menos no me dio le pido acá el primero. El primero de este me dice 7. Y me voy preguntándole así, en forma alternativa, en algún momento va a aparecer el x0. ¿Por qué va a aparecer el x0? Porque tengo esta propiedad. S unión S' son los naturales, porque son dos particiones. Entonces, hay una máquina que se encarga de decirme cuando un elemento pertenece a su conjunto, digamos, definido por esa máquina. Hay otra máquina que se encarga de ese subconjunto. Alguna de ellas me va a decir sí. ¿Okay? Esa es la forma, ese es el desarrollo de este teorema, que otra vez es muy técnico. Ahora, recuerden
que ahí lo que está haciendo es, nosotros estamos viendo el mecanismo. La única forma de demostrar que algo es recursivo es demostrar que su función característica es total y computable. O sea, es lo total, ¿verdad? Siempre tener esa función es la que hay que construir, ¿sí? O sea, esta explicación que yo le acabo de dar es muy linda, pero no define la función C. Y deberíamos definir la función C, que es lo que se hace en el teorema. Y se hace de una forma muy sencilla, ¿verdad? Se parte del hecho de que son recursivamente numerables. Entonces tenemos dos funciones G y G'. Esto es asumiendo, simplemente asumiendo, ya ni siquiera consideran el caso de que alguno de los conjuntos sea vacío. Porque si alguno de los conjuntos es vacío, la otra partición tiene que ser todos los naturales. Y nosotros ya vimos que si alguno de ellos es vacío, entonces eh, es fácil construir la función C. ¿Sí? Porque para uno de los conjuntos la función C va a ser siempre 0 y para el otro va a ser siempre 1. ¿Sí? Entonces, automáticamente ya se deja ese caso. Para mí hubiese sido útil mencionar, sí hubiese sido útil mencionar, lastimosamente se encuentra así nomás escrito en los textos. Para mí, entonces por eso les menciono, ¿verdad? Si son recursivamente numerables, cabe la posibilidad de que uno de ellos sea vacío. No pueden ser los dos vacíos, porque si no, no se va a dar esta igualdad. ¿Sí? Uno de ellos nomás puede ser vacío. Suponiendo que ninguno de los dos es vacío, está demostrado el teorema, suponiendo que ninguno de los dos vacíos significa que los dos tienen esa función cuya imagen define su partición, digamos, G y G'. Y lo que se hace es buscar en forma alternativa, se construye la secuencia de los naturales. ¿Sí? Una secuencia diferente a un conjunto, porque la secuencia realmente tiene posición y puede tener elementos repetidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa secuencia se le dice, se le pregunta a G1 de 1, dame el primer elemento de S, es lo que se está preguntando ahí. Acá es lo que se está preguntando, dame el primer elemento de S'. Acá es lo que se está diciendo es, dame el primer elemento, el segundo elemento de S, dame el segundo elemento de S', dame el tercer elemento de S, dame el tercer elemento de S'. ¿Sí? En algún momento tiene que aparecer el natural, que cualquiera el que yo estoy buscando. La única pregunta adicional que tengo que hacer es en qué posición aparece. Si aparece en una posición impar, azul, entonces aparecía en S. Pero si aparece en una posición par, entonces no pertenece a S, porque pertenecía a S'. La pregunta es, ¿pero puede aparecer en dos posiciones y ahí se repite? No puede aparecer en dos posiciones, porque esta fue la hipótesis inicial, que es una partición. S y S' son particiones de los naturales. O está en S o está en S'. No puede estar en los dos. Entonces no te va a dar un azul, no te va a dar 4 y después uno rojo también te va a dar 4. ¿Sí? ¿Okay? Y la función característica del conjunto S' es la inversa de la función característica del conjunto S. ¿Sí? Y acá es donde hay que explicar, entender, enunciar la función característica. Acuérdense que
nosotros necesitamos demostrar que es recursivo. Entonces lo que nosotros necesitamos demostrar, encontrar esta función característica y primero decir que 1 da 1 cuando los elementos pertenecen al conjunto, cosa que es cierto, y que sea también total, que nos dé también 0, que nos dé también 0. Para la función, para el otro conjunto, el S', es la inversa. Todo lo que pertenecía a uno no pertenece al otro y viceversa, entonces es una simple inversión. ¿Sí? Esto azul significa entonces que también S' es recursivo. ¿Cierto? S' es recursivo. Lo que se trató de demostrar en este teorema es que no todo conjunto que es recursivamente numerable ya deja de ser recursivo. Se dan ciertas circunstancias en las cuales un conjunto es recursivamente numerable y es recursivo. Una de ellas es cuando este conjunto tiene un complemento que también es recursivamente numerable. Entonces estos dos pasan a ser recursivos. Para un ejemplo, que ese sean los números divisibles por 3. Por supuesto, S' va a ser los números no divisibles por 3. Si es recursivamente numerable, S va a tener la función G y la función G se podría comportar así. G1 nos da el primer elemento divisible por 3, G2 nos da el segundo elemento divisible por 3, G3 nos da el tercer elemento divisible por 3. G1, G'1 nos da 1, G' de 2 nos da el segundo elemento no divisible por 3, G' de 3 nos da el tercer elemento no divisible por 3. Ahí asumimos que no es recursivo, ahí explicamos. ¿Sí? Y la demostración sigue, van a encontrarla así. ¿Okay? Van a encontrarla así, directamente. Todo eso que explicamos va a aparecer así. ¿Qué hay que demostrar? Que la función C de S y también C de S', de Yapa, digamos, S' también es recursivo, pero lo importante es que S sea recursivo. Hay que demostrar que es computable y hay que demostrar que es total. ¿Cómo podemos mostrar que es computable? Y en última instancia la demostración podríamos haber hecho con un código también, que es G y G' sean computables, significa siempre que podemos hacer en nuestro código sea un include. ¿Existe algún código lenguaje C que haga G y G'? Por lo tanto, CS, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un bucle infinito. ¿Sí? Un bucle sin condición, digamos. ¿Verdad? Una sentencia eh, sin, sin límites. ¿Y qué se va a hacer? Se va a preguntar por el primero si apareció acá, se retorna 1. Si apareció acá, se retorna 0. Pero si no apareció ni acá ni acá, se incrementa y se vuelve a buscar. Se incrementa y se vuelve a buscar. En algún momento va a aparecer. Ese while 1 no va a ser eterno. No va a entrar en un bucle infinito esta función CS. ¿Por qué? Porque la hipótesis nos dice que la unión de S y S', perdón, son los naturales. La unión de S y S' son los naturales. ¿Sí? Entonces, otra forma de demostrar la computabilidad de las funciones es dando el código. Entonces significa, si puedes dar el código, significa que hay la máquina, que existe la máquina. ¿Sí?
que es la definición de computable, la existencia de la máquina. Bueno, vamos a ver otro teorema. Estos dos como que fueron eh, relativamente sencillos. Ahora vamos a ver un teorema que es clave, sobre todo no solamente por el resultado, no solamente por la parte de lo que dice el teorema, sino que también por la metodología que se utiliza para la demostración. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo muchos teoremas eh, negativos, ¿verdad? Negativos significa que no es computable, no, ¿verdad? Sin embargo, acá estamos viendo, ahora vamos a ver un teorema de alguna forma positivo. Y hay que ver el enunciado, lo ya hay que analizar. Eh, voy a poner un texto antes. Un segundito. Ah, está lo del texto. Perdón. Nuestra definición de recursivamente numerable. Un conjunto es recursivamente numerable o denumerable si es vacío o es la imagen de una función total y computable. Hay que saber así de memoria, así te tiene que salir solo. Un conjunto es recursivo si su función característica es computable. No hace falta decir que la función característica es total porque su definición no nos dice que es total. No está de más, pero no lo van a encontrar así, ¿verdad? Definición de función de conjunto recursivo, función característica computable. Definición de conjunto recursivamente enumerable, vacío o imagen de una función total y computable. Y ahora el teorema nos dice aparentemente otra, nos da como si fuera una definición alternativa de un conjunto recursivamente enumerable. Nos dice que S es recursivamente numerable si solo si es dominio, ay, perdón, dominio de definición de una función parcial y computable. Dirá, yo no hay dominio de definición de una función parcial y computable. Para comenzar, vamos a acordarnos de qué significaba dominio de definición. El dominio de definición se escribe así. ¿Sí? El dominio de definición son los valores del dominio para el cual la función está definida. Si yo tengo una función h que va de un dominio a un rango, ¿sí? Vamos a poner que h de 3 me da 40. H de 7 me da -3. Pero h de 1 no termina nunca. Por ejemplo, qué sé yo, tangente. Eh, tangente hiperbólica o 1 eh, eh, x sobre x. No sé, ¿verdad? Una función que te da
resultados, pero que puede no darte resultados. ¿Sí? El dominio de definición son todos los valores para los cuales sí da resultado. Ese es, el concepto, pero ese es un concepto que ustedes ya manejan, estamos recordando nomás. Entonces acá lo único que yo hice es escribir eso, ¿verdad? Ese es recursivamente enumerable si y solo si es dominio de definición de una función parcial y computable. Cuando hablamos de parcial no significa que necesariamente está indefinida, digamos. En general, cuando se habla de funciones parciales, ¿verdad? Se habla como el conjunto de funciones parciales y acá está el conjunto de funciones totales. No se habla como el conjunto de funciones y particionado en totales y parciales. El conjunto de funciones parciales normalmente es el conjunto total, ¿verdad? Casi como nosotros hablamos. Es el conjunto más grande que le incluye las funciones totales. Ahora, de vuelta. Esta, este es un teorema que en el cual se va a demostrar que S es recursivamente numerable. Hay dos caminos nomás para demostrar que S es recursivamente numerable. Voy a repetir eso todas las veces que sea necesario. Que sea vacío o que sea la imagen de una función total y computable. Los caminos nomás hay. ¿Sí? Sin embargo, acá hay un teorema que nos dice algo muy extraño, ¿verdad? S es recursivamente numerable si solo si es dominio de definición de una función parcial y computable. Y la forma en que se va a demostrar es algo muy interesante. Por lo tanto, eso es lo que más eh, lleva, lleva explicación para, como tenemos un solo ejemplo, conviene explorar bien ese ejemplo de demostración. ¿Sí? Bueno, vamos partiendo de H, perdón, sí, de H. H es una función parcial y computable. Vamos a poner un ejemplo de H para que se entienda. Un ejemplo de H. Este sería un ejemplo de H. H de 1 da 4, H de 2 da 1, H de 3 no termina nunca, H de 4 da 10, H de 5, etcétera, etcétera. Sí. Ese, ese es un ejemplo de H. Lo que está diciendo es H de 1 nos da 4, H de 2 nos da 1 y H de 3 no termina nunca. Sin embargo, el dominio de definición es este. Es 1, 2, 4, 7, 8, 9. Todos estos números, son el dominio de definición de H. Y lo que dice el teorema es, ese dominio de definición es recursivamente numerable. ¿Sí? El primer intento que nosotros podemos hacer para G es algo relativamente sencillo.
lastimosamente, nosotros tenemos que definir G. ¿Sí? De vuelta, acá se está ignorando el hecho de que H sea indefinido para todos los valores, porque si H es indefinido para todos los valores del conjunto S es vacío, ya es lo recursivamente enumerable por definición. ¿Sí? No, nos vamos por el... ¿Cuál es un ejemplo de G deseable, pero, ojo, incomputable? Es así. Yo puedo pensar en decir, hoy 1 me da 4, entonces 1 tiene que estar en el conjunto. 2 me da 1. No interesa en realidad qué valor da. Que esté definido nomás no interesa. Entonces 2 también está. Este está, este está. Ahora pruebo por 3. No termina nunca, pero yo como G, como soy G, tengo que retornar siempre algún valor. Recuerden que G tiene que ser total. Y voy a retornar al anterior, entonces, ¿qué me dio? Esto no se puede hacer. Esto viola el problema, el Hartree problem. Yo no puedo saber si una función con un valor dado no va a terminar nunca y en consecuencia yo sí termino arrojando otro valor. Eso no puedo hacer. La primera alternativa de esta G, que me pusieron en el examen, me pusieron cosas parecidas, eh, es incomputable y es muy importante que ustedes se den cuenta de que están poniendo algo incomputable, que está violando, por ejemplo, el halting problem. ¿Sí? No es fácil, pero es lastimosamente la forma en que se evalúan los teoremas. Si ustedes ponen esa G, yo automáticamente por esta línea le voy a bajar muchos puntos, muchos luego. ¿Sí? Yo no puedo saber si una función dada, un valor dado, una máquina con un valor dado, no termina nunca. Yo no puedo asumir que yo puedo construir algo así. ¿Sí? Por lo tanto, eh, esta función g cumpliría con el requisito de ser igual al dominio, de tener una imagen que sea igual al dominio de definición de H, se cumpliría, pero lastimosamente esta G no es computable. Como vemos acá, tiene que ser total, pero no es computable, justamente porque queremos que sea total lo que no es computable. Sí. También quiero que noten que lo que da H no es lo que da G. ¿Sí? Los valores de salida de ambas funciones no tienen mucha relación. No sé, este 32 en realidad nos interesa muy poco. Nos interesa poco ese 32. Lo que nos interesa es que termine, en realidad. ¿Verdad? No, no estamos construyendo una función que haga lo mismo que la otra. ¿Sí? En última instancia, si nosotros estamos enunciando formalmente G, lo hubiéramos tenido que enunciar de esa forma. Y ahí ya tenía que haber saltado el hecho de que eso es una contradicción al teorema de la parada, al teorema de Haltin-Brown. ¿Sí? Ese que está en rojo, o sea, yo puse en rojo porque así de rojo se le tiene que aprender a usted el texto cuando encuentran algo. ¿Sí? H de X diferente, indefinido, then, y después else algo definido, right? Y esa está tomando una función que puede no ser
estar definida y la está tratando de definir, ¿sí? Pero esto es incomputable. Bueno, pero todavía hay una salida, ¿sí? Todavía hay una salida. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos ahora a empezar a la demostración. Tenemos que h es una función parcial y computable. Si es completamente parcial, si está definida para todos los valores, significa que su dominio de definición es el vacío. Si tengo una función que nos da indefinido, 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 cae 1, 2, 3, 4, 5. No, ninguno de estos elementos está en el conjunto. Ningún natural está en el conjunto. El dominio de definición es vacío, recursivamente enumerable. Entonces, si no está totalmente definida, va a estar definida para algún valor, vamos a llamarle h de x sub 0 es y sub 0. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a empezar a construir la función g? Realmente, y acá es donde comienza el, la técnica muy interesante para la construcción. ¿Sí? Nosotros partimos de que h es computable. Acuérdense que h es computable, no es total. ¿Sí? No es total. H es computable. Pero si es computable, tiene un número de Gödel. Vamos a llamarle a ese número de Gödel W sub 0. Por lo tanto, f de W sub 0 es igual a h. ¿Y qué hacemos nosotros cuando dudamos de si nuestro programa termina o no termina? ¿Qué es lo que hacemos? Ejecutamos paso a paso. Y esa misma técnica vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la W0ésima máquina porque la función h es computable. Entonces podemos tener la W0ésima máquina y computar paso a paso. De hecho, podemos reescribir de vuelta y incluir en la tabla la cantidad de pasos. Este es el mismo ejemplo de h hace rato, pero ahora ya no desde el punto de vista de funciones, sino desde el punto de vista de pasos. Vamos a suponer que la función h, que es la misma que la máquina W sub 0, le damos un 1 y nos retorna 4 después de 3 pasos. Le damos 2 y nos retorna 1 después de 6 pasos. Le damos 3 y no retorna nunca. ¿Por qué? Porque la cantidad de pasos es infinita. No puede ser de otra forma. Le damos 4, retorna 10 en 3 pasos y ya ven el patrón. ¿Sí? Algunos pueden terminar en más pasos, otros en menos pasos. Pero definitivamente, si acá tenemos un valor, acá también tenemos un valor. No puede darte 32 en infinitos pasos. No puede pasar eso en una máquina de Turing. Si llegó a un estado final, ahí ya no se mueve más. No hay bucle infinito. Y si hay bucle infinito, nunca llega a un estado final. Por lo tanto, si te dio un valor es porque llegó en una cantidad finita de pasos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nosotros no vamos a tratar de detectar que era nuestro problema cuando 3 queda en un bucle infinito. Nosotros lo que vamos a hacer es ser un poquitito más precavido, más. Nos vamos a proteger más, vamos a ser un poquitito más prudentes. Y lo que vamos a hacer es utilizar nuestra famosa tablita, ¿verdad? Para eh, ayudarnos. Esa tablita que habíamos visto alguna vez. Sí. Este
Esta es la ilustración nomás de esto. Vamos a poner, acá dice que el 1 nos da 4 en 3 pasos. Por lo tanto, el 1 en un paso no nos dio nada, en 2 pasos no nos dio nada, en el tercer paso nos dio 4. Y a partir de ahí ya da 4, donde el eje de la ordenada es la entrada y el eje de la abscisa es la cantidad de pasos que vamos a simular. ¿Sí? En realidad podría haber puesto aparte, podríamos haber puesto signo de interrogación para distinguirlo del indefinido, pero es mejor dejarlo así. El indefinido ahí significa no tengo resultado. Este indefinido acá dice con un input 1 ejecuté 2 pasos y no me dio ningún resultado. Hasta 2 pasos. Eso es lo que significa. El 4, con el input 4 no me dio ningún resultado con 1. Con 2 pasos no me dio ningún resultado. Con 3 pasos me empezó a dar 10. Y después ya siempre me va a dar 10. ¿Sí? Vamos a ver otro. El 2 me retorna 1 en 6 pasos. Por lo tanto, el 2 hasta un paso no me retorna nada. Hasta 2 pasos no me retorna nada. Hasta 3 pasos, hasta 4 pasos, hasta 5 pasos. Hasta 6 pasos me retorna un 1. Y después hasta 7 pasos, hasta 8 pasos, siempre ya me va a retornar 1. Esa es la distribución de la ejecución de, de H. ¿Dónde está el punto clave? El punto clave era que nosotros tratamos de determinar si H de 3 terminaba o no. Y acá es donde nosotros nos metíamos la boca al lobo y no terminábamos nunca. Lo que vamos a hacer es aplicar nuestra técnica de ir buscando en estas casillas de esta forma. Porque a nosotros lo que nos interesa realmente es encontrar estos puntos para todas las columnas. Sí existen. ¿Sí? Sí existen. Y la técnica que vamos a utilizar es esa misma tabla que utilizamos para ordenar, por ejemplo, pares de biyección entre pares de enteros y enteros. ¿Sí? Y acá está la demostración. Recuerden que la función g es la que nosotros tenemos que definir. ¿Y qué hace la función g? Recibe esta n y lo primero que hace es dividir esa n en un par, donde la x vamos a utilizar como entrada y la y vamos a utilizar como máxima cantidad de pasos simulados. ¿Sí? Si yo entonces le estoy dando G9, ¿okay? Si yo le estoy dando G9, si yo le estoy dando G9, no le estoy preguntando si con el 9 termina.
¿Ok? No le estoy preguntando a H. Ah, ¿con 9 termina? No, no vamos a hacer eso. No vamos a caer en esta trampa de preguntarle a H con el mismo número a ver si termina o no termina. Eso fue lo que mató, digamos, esta función y la volvió incomputable. Lo que vamos a hacer es tomar ese 9 y dividir en 3,2, según esa tabla. Y siguiente, eso es lo primero que hace la función g. Lo siguiente que hace es simular no más de y pasos. No va a simular más de y pasos de esa máquina. Si la computación termina, retorna este primer elemento del par. Si no, retorna x sub 0, ese valor que estaba definido. Vamos a ver cómo se comporta. Esta es nuestra tabla. Entonces, lo primero que va a hacer es probar con 1, después va a probar con 2, va a probar con 3. Recién tuvimos el ejemplo de cuando prueba con 9. ¿Con 9 qué significa? Con el input 3 hasta 2 pasos. ¿Sí? Hasta 2 pasos. Nosotros tenemos una tabla con el input 3 hasta 2 pasos, no retornaba nada hasta el momento. Sí, no retornaba nada hasta el momento. Siguiendo ese ejemplo. Ok, voy a hacer una pequeña... Voy a poner por parte esa diapositiva. Ya está. No, está todo. No voy a poder hacer ahora porque lo que quería era ir poniendo columna por columna realmente. Sí. Y no tengo que ignorar llegando las otras columnas. Esta es N. Esta es H de N. Recuerden que H era la función parcial pero computable. Esta H te daba, H de 1 te daba 4, H de 2 te daba 1, H de 3 no paraba nunca. Esa era nuestra. A eso le agregamos que si para, por ejemplo, paran una cantidad de pasos. Nada. Por lo tanto, hasta acá es lo que teníamos anteriormente. Y lo que dijimos es que si esta H no es completamente indefinida, va a tener un valor para el cual está definido. Tomamos este valor. Cualquiera, uno cualquiera. Tal cual es. Podríamos haber tomado el 1, podríamos haber tomado el 2, podríamos haber tomado el 4, cualquiera. En ese ejemplo nomás tomo el 12. ¿Qué hace la función g que va a partir de acá? Toma este valor y primero que nada divide en dos valores, según la tabla. El 1 significa probar el input 1 hasta un paso. El 2 significa probar el input 1 hasta 2 pasos. El 3 significa probar el input 2 hasta un paso. Mientras el paso a paso no llega a un estado final, él sigue retornando 12, 12, 12. ¿Cuándo va a ser diferente de 12? Por ejemplo, cuando llegamos a 4. ¿Sí? Porque 4, ¿qué significa?
el 1 hasta en 3 pasos. Y el 1 terminaba en 3 pasos y retornaba a 4. Por eso acá aparece el 1. Este 1 viene de este 1. Porque este 3 es la cantidad de pasos con la cual se va a probar ese 1. ¿Sí? Y así se va a construir la función, eh, la función g. Hay otro valor por acá, porque acá estamos terminando, acá estaba dando de 12, 1, 1, 1. La mayoría va a 12, 12, 12, 12, 12. Acá dio 1. eh, Acá hay un 4. El 4 hasta en 3 pasos, que va a corresponder a 19. ¿Sí? El 19 va a ser 4 hasta 3 pasos, entonces va a retornar el 4. ¿Sí? Y después va a dar muchos 12 esto, pero eso no interesa. ¿Sí? Lo que interesa es que todos estos números, estos números que forman parte del dominio de definición de H, también van a aparecer acá. ¿Sí? En algún momento va a aparecer el 7 acá. En algún momento va a aparecer el 7. ¿Cuándo? Cuando se pruebe el input 2 con 8 pasos. No sé, el 2 con 8 pasos. Cuando se llegue a esta casilla, que no sé qué número es, ahí se va a incluir el 7 acá. Todos los valores para los cuales está definida esta función h, aparecen acá en rojo. Esto es esto y esto es esto. Son iguales. La función g siempre va a terminar porque no es que va a seguir en un bucle infinito tratando de determinar si otra entró en un bucle infinito, sino que va a seguir hasta cierto punto y después va a decir me cansé, toma 12. Me cansé, toma 12. ¿Verdad? Hasta que alcance el momento si es que tiene el valor definido y da el valor adecuado. Entonces esta técnica de probar paso a paso sirve para ciertas cosas. ¿Sí? Sirve para ciertas cosas. Acá se halló un conjunto, una función g total y computable, siempre termina la función g, que coincide con el dominio de definición de h. Pero mucho ojo, esta no es la panacea para convertir una función parcial. Pues está acá en rojo, sangre. Esa sentencia. Lo que se tenía era que g era total y computable. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos funciones? Y es esta función. ¿Sí? Perdón, esa relación. El dominio de definición de uno es la imagen del otro. No estamos hablando de que convertimos la h, que era parcial y computable, en total y computable. No hicimos eso. Ese fue el primer enfoque que tratamos de hacer.
ver, la mala. Tratamos de convertir lo que era parcial en total. Lo que era parcial en total. Eso no se puede hacer. Convertir lo que es parcial en total. Eso no se puede hacer. Cuando tratás de hacer eso, podés llegar a tener una función parcial y computable y querés convertirla a una función total y computable, querés totalizar una función, vas a tener puedes tener un efecto eh, muy negativo, que en realidad cuando tenías por lo menos algo que era parcial y computable. Es decir, tenías la máquina, no era tan confiable. Si tratas de totalizar esa función, la función se puede volver incomputable, que es lo que pasa. ¿Sí? Esto es para decir lo que no hicimos nomás en el teorema. El objetivo que usted entienda en el teorema es no caer en esta trampa. No es trampa en realidad, sino una inconsistencia que suele, eh, a la cual solemos tener bastante, entonces por eso incluí dentro del teorema. Este en rojo se llama realmente extensión. ¿Sí? Sí, extensión significa hacer lo que otra función hace, pero mejor. ¿Verdad? Y ese mejor, que significa en nuestro caso, significa que cuando la otra no termina, yo termino. Eso en general no se puede hacer. No se puede extender una función. ¿Sí? En general. O sea, el efecto puede ser muy negativo, porque podés extender una función que era computable pero parcial. O sea, era, digamos, computable porque tenías la máquina y era parcial, digamos que no podría no ser muy robusta. Trata de que si esa misma máquina trata de que sea robusta y puedes terminar en una función incomputable. En términos de sistema operativo, ¿qué significa? Que si yo quiero un sistema operativo que adivine lo que otra va a hacer entrando en un bucle infinito, yo hago algo sin que yo entre en un bucle infinito, es mentira. No existe tal sistema operativo. Es algo con lo que tenemos que convivir, señores. ¿Sí? Perdón. Es algo con lo que tenemos que convivir. ¿Qué tipo de temas aparecen en el examen? Eh, de esto, ¿verdad? Y el conjunto de funciones que no son constantes es recursivamente numerable. Todo conjunto que es imagen de una función parcial y computable es recursivamente numerable. Y así, yo les recomiendo ver esto, no aprenderse. De memoria, capaz que haya texto por ahí. Les recomiendo eh, ver estos. No significa que los tres se pueda usar la misma técnica, ¿sí? Eso no significa, sino que estos son temas de examen eh, relacionados al- a esta sección, ¿verdad? Bueno, tenemos todavía tiempo, pero viene otro teorema que es complejo, así larguito. Prefiero, vamos a ver, no es mucho, no. En diapositiva no es mucho. Sí.
No, si no, cualquier cosa, eh, o sea, mi duda es si no llegamos a la parte bien de complejidad, pero la parte de complejidad es más sencilla, ¿sí? Entonces, inclusive eso podemos verlo, inclusive fuera de clase o yo puedo grabar un video que se va a entender. Sin embargo, esta parte sí no van a encontrar así fácilmente en otros lugares. Sí, hay teorema de Klein en Hofstadter y teorema de decisión de raíz y son súper complejos en los textos. Vamos a invertir nomás nuestro martes en terminar esta parte y si terminamos, comenzamos con la complejidad. Los croissants para desayunar. Gracias por avisarme que no había subido la, eh, la clase. Entonces, voy a quitar una imagen para nuestra asistencia. Enseguida cuando habilite la grabación también ya voy a subir, ¿sí? Y cualquier cosa nos vemos el martes, señores. ¿Ok? Dale, profe. Dale, que estén bien, señores. Gracias, Dale, profe. profe. Suerte. Nos vemos. Chao, chao. Chao.